Un arco narrativo es una parte de la historia que tiene su propio conflicto, desarrollo y cierre, pero que forma parte de una historia más grande. Estas obras que acabamos de ver son las partes más interesantes de cada una de sus mangas, que muchas veces pueden llegar o sobrepasar los 100 tomos. Hay personas que leen toda una serie de tomos para llegar justamente a esta parte. Y pues cuando leen esta información, leen esta historia dentro de una historia mucho más grande, se quedan totalmente sorprendidos. Asimismo, en el caso de el anime o el manga actual Jujutsu Kaisen, ¿no? La gente está ahí solamente por ver el arco de Shibuya. Lo demás, bueno, es un complementario. Sin embargo, el arco de por sí no funciona solo, sino funciona con los otros arcos porque le dan o le brindan estabilidad para poder transmitir la información y que en el lector pueda generar lo que justamente busca el autor, emocionar. Y pues a partir de eso he ido analizando cada una de estos arcos que se han ido presentando y pues dije, bueno, las características que debe tener un arco son los siguientes. El primero es establecer un objetivo o un problema el cual tenemos que resolver, puesto que si no se tiene ningún problema, prácticamente no hay nada que resolver, no hay nada que contar, no hay nada de cómo generar intriga en el lector para poder contar algo. Entonces, al final de la historia nosotros tenemos que lograr algo. Nos planteamos ahora los objetivos y al final de la historia esos objetivos tienen que estar logrados. Hay un problema y ese problema tiene que ser resuelto. El segundo punto es introducir enemigos o colocar nuevos retos. Cada vez que empieza un nuevo arco, definitivamente el enemigo cambia. Si uno ve Dragon Ball, ponen a Cell, colocan a Freezer. Si uno ve Saint Seiya, colocan a los caballeros de Asgard. Y así sucesivamente. Eso sucede tanto en el manga como en el cómic. Como lo justamente es Batman Absoluto, en el que el primer arco de Bane uno quedó totalmente sorprendido. Pero sabemos que el siguiente arco va a tener otros nuevos personajes antagonistas. Estos arcos al final, en conjunto, funcionan como si fueran un rompecabezas que van a construir algo mucho más intenso al final. El clímax en sí de la historia. Tienes que mostrar algo, por lo general, entre el penúltimo y último capítulo que tiene que dejar sorprendido al lector. Por lo general es una batalla, pero esa batalla tiene que tener algo innovador, algo nuevo. Quizás algo ya repetido, pero contado de mejor manera. Entonces, para culminar, la resolución del arco, el cual vendría a ser el cuarto y último punto, en la que finalmente damos una solución al objetivo que habíamos planteado o al problema que estaba presente. Teniendo en cuenta estos 4 puntos, he decidido hacer un arco para la historieta Amphibious War. Sorprendido de lo profundo de las cosas que había encontrado. Amphibious War. Bien, aquí tenemos el storyboard de Amphibious War.
Ustedes se preguntarán por qué está así todo sucio, todo maltrecho, con orejas. Bueno, es porque lo he utilizado prácticamente un año, ¿no? Acá prácticamente está explayado todas las ideas y el orden que he tenido que seguir teniendo en cuenta el guión para poder hacer esto. Normalmente le dicen storyboard, en Japón creo que le dicen nombre o nemu o algo así. Al fin y al cabo, lo que trato de hacer acá es transformar el guión a esto. Y pues acá lo que vamos a ver es la distribución de viñetas que justamente se plantea. Esta, por ejemplo, es un splash page, es decir, es una página doble, ¿no? Y como les había mencionado, las primeras páginas tienen que ser sorprendentes, tienen que atrapar al lector. Y es por eso que creí conveniente que hacer un splash page, como hacen en la mayoría de cómics, sería lo más adecuado. Acá es un personaje gigante contra un personaje pequeño. Aquí tengo el guión, el cual lo escribí en Word. El guión que tengo tiene un total de 60 páginas. En cada una de ellas se va mencionando lo que tendría que dibujar en el storyboard. Hay algunas cosas que escribí en el guión que cuando lo pasé al storyboard simplemente los tuve que borrar. Y luego pasar ya a la parte de la realización del boceteado. Como les había mencionado en algún momento, la primera página tiene que sorprender al lector. No tienes que permitir que el lector se vaya. Por lo tanto, las primeras páginas tienen que tener un gancho, una imagen sorprendente. Porque recuerden que aquí no vendemos literatura, acá lo que se vende es la imagen. Ahora, si eso va acompañado de una buena historia, vende aún más. Pero el punto principal en la historieta es que la imagen y la narrativa gráfica sea muy buena. Y si además la historia es buenaza, pucha, tienes el pack completo. Ahora, como verán, estoy utilizando el Medivan para realizar la primera página, que en este caso va a ser un splash page. Y como ven, he utilizado perspectiva en 3 puntos de fuga para hacer el fondo. Este fondo, como iban a ser edificios muy pequeños, dije, ¿por qué no utilizo un programa tridimensional como el Blender para poder hacer esos pequeños edificios? Entonces lo pensé, pero antes de eso quise o tuve la necesidad de agregar grises una vez haya sido entintado la imagen a cada una de las partes. Este splash page lo quise hacer en alto detalle. Normalmente las páginas en digital se hacen a 350 ppp, pero esto yo lo he hecho a 600, que es prácticamente el doble, con la finalidad de que en algún día lo saque como un póster de alta nitidez. Entonces, como ven, las tramas justamente le dan tridimensionalidad a la imagen. Ahora, esas tramas vienen introducidas dentro del Medivan, las cuales las vas aplicando. Principalmente, como ven, utilizo los degradados y de ahí comienzo a borrar algunas secciones que simplemente no interesan. Una vez que ya he tenido el personaje completo, voy a colocar justamente el otro personaje que viene de ser la rana, con todo el equipamiento mecánico que va a utilizar para enfrentar. Entonces me centro en cada una de las características. A simple vista parece que esta rana fue hecho en minutos, pero en realidad tenía que transformar el diseño de personaje en otro punto de vista. Una manera más fácil para poder llevar a cabo esto es hacer al personaje en 3D y luego comenzar a rotar para poder verlo mejor. Pero en ese momento me puse como reto simplemente imaginarlo. Luego siguen las explosiones, ¿no? Porque se supone que si está utilizando algún arma que puede disparar fuego, o puede estar utilizando, no sé, pues un cañón de propulsión a chorro, por lo general de ahí sale fuego, sale energía, sale humo. Entonces las líneas cinéticas, las líneas de expresión nos ayudan mucho para intensificar la imagen en sí, como justamente están viendo. Ahora, busqué en internet una imagen tridimensional de una pequeña ciudad 3D. ¿Ya? Entonces acá tengo esa ciudad. Ahora, esa ciudad yo voy a buscar la mejor vista que se adecue a la imagen que he venido realizando.
Entonces voy a rotarlo y de ahí le voy a tomar un pantallazo. Ahora voy a adecuar esos edificios a la parte inferior donde está definido mis 3 puntos de fuga. Dibujar edificios no es nada difícil, pero dibujar muchos sí quizás te pueda llevar a perder el tiempo en realidad. Porque cuando tú haces una imagen sorprendente, el fondo tiene que ser, entre comillas, de menor nivel, o sea, menos sorprendente. ¿Por qué? Para que el lector no pierda su atención en tratar de ver las dos cosas. En una imagen tiene que haber un fragmento gancho, que en este caso vendría a ser el personaje, donde va mucho detalle, y bueno, el fondo ya no debería tener tanto detalle. Entonces no deberíamos gastar nuestras energías en hacer un fondo ultra detallado, si en caso nuestro personaje ya tiene mucho detalle. Y también puede suceder a la inversa, en la que el fondo tiene demasiado detalle y el personaje no va a tener mucho detalle, entonces no hay necesidad de ponerlo. Ahora, lo que estoy haciendo con el fondo es duplicar secciones para generar una ciudad más grande, y algunas zonas que queden cortadas simplemente borrarlo. Este método lo utilizan en el manga Oyasumi Pum Pum, en el cual utilizan muchas referencias y comienzan a binarizar la imagen. ¿Qué quiere decir? Que lo pasan de los 32 u 8 bits a solamente 2, a blancos, negros y por ahí sus degradados. Y pues ahora lo estoy colocando en la parte posterior. Ahora, esto no es que sea tan simple como lo están viendo, sino que yo he definido los 3 puntos de fuga para colocar el fondo, y a partir de esa definición de esas líneas yo estoy colocando esta imagen binarizada acoplada en sí al splash page. Entonces de ahí hay que comenzar a borrar. Esto toma su tiempo y pues nada más. Ahora, el personaje es tan grande que ocupa casi toda la hoja. Estos edificios solamente van a salir en algunas secciones. Eso sí, siempre hay que dejar respiros para que no se confunda el personaje con el fondo. Entonces lo que he utilizado es repasar de blanco alrededor. Ahora, se supone que este es un monstruo gigante que está destruyendo. Es tan grande que es más grande que los propios edificios. Está destruyendo edificios, ¿no? Entonces es ahí donde se supone que cuando tú pisas algo sale humo, solo que es imperceptible. Como este es un gigante monstruoso, entonces tenemos que dibujar humo alrededor. Ahora, para diferenciar el fondo con el personaje en sí, estoy utilizando la herramienta aerógrafo de color blanco. Y de ahí comienzo a borrar para que se vean las líneas propias del personaje, ¿no? Ahora, ese blanco yo le puedo aumentar de opacidad, o sea que se vea muy blanco, o disminuirla, que se vea un poquito más claro, ¿no? El aerógrafo me ayuda mucho, pero las tramas me ayudan aún más. ¿Por qué? Porque la rana está en una especie de navecita mecánica, y todo lo que es mecánico tiene metal, y por lo tanto hay la necesidad de generar un degradado, como justamente lo están viendo. El problema es que utilizar muchas tramas te va a llevar un tiempo adicional. ¿Por qué? Porque si tú haces un dibujo a lápiz, ya teniendo en cuenta el storyboard, fácil no te demores más de una hora, ¿no? Terminando la lápiz, pero luego tienes que entintarlo. Eso quizás pueda llevarte unas 3 a 4 horas. Y después el otro problema es que agregues las tramas, y las tramas a veces te pueden llevar otras 3 horas más, haciendo un total de 7 horas para acabar una imagen, sin colocar ni siquiera las onomatopeyas o algunos efectos que acaban de ver para poder complementar la imagen. El uso de referencias no está prohibido, sino que está prohibido solamente utilizar la referencia sola. En realidad tú le tienes que dar valor. Al final, las onomatopeyas, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pueden descargar los 3 capítulos, los links están aquí en la descripción. Descárguenlo, léanlo y recién pueden seguir con el video, porque lo que acabamos de ver solamente es la primera página del capítulo 3. Todavía faltan 19 páginas de ese capítulo, el capítulo 4 y el capítulo 5. Así que estos 3 lo pueden descargar en el link que están abajo. Te va a mandar una página de Mediafire y ahí lo haces por descarga directa y ya lo puedes tener.
Y si no es así, puedes continuar con el video, no hay problema. Luego he ido distribuyendo las viñetas desde, por ejemplo, aquí, ¿no? La rana viene con todas sus armas, se le hace un close-up, se le agranda los ojos y de ahí hago un plano detalle al puño para que dispare un arma. Bien, esta es la página 3 o 4 es la página 4 y aquí vemos que la rana está con un arma gigante, ¿no? En realidad estos diseños parten de los años 90 de los cómics de Image, de los cuales suelo dirigir. Ahorita estoy encerrando todas las áreas que normalmente le dan volumen al personaje en sí. Esas áreas me permiten a mí dibujar al personaje desde varios puntos de vista. Está dibujado con un punto de fuga. Ahora, cuando dibujo las armas es algo que normalmente te lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que agregar detalle tras detalle. Las turbinas que se le empezó a agregar, por ejemplo acá dibujé una, no me iba a tomar el trabajo repetitivo de dibujarlo de nuevo. Entonces lo que hago muchas veces es, para ganar tiempo, es duplicar la imagen y de esa manera terminar mucho más rápido. Ahora, las nubes que dibujé al fondo en esta viñeta, normalmente tomé como referencia a un cómic de Moebius, un cómic europeo, que me gusta mucho cómo hacen sus nubes, pero que también Yusuke Murata utilizó esa técnica de las esferas para darle volumen a cada una de las nubes. Sin embargo, el Ashurado sí es sacado de Moebius y pues así es el paso a paso, ¿no? Tienes que hacer rayitas chiquitas, una tras una, tener mucha paciencia para que finalmente logres ese efecto. Ahora, las líneas cinéticas uno las puede hacer mucho más rápido porque el Medivan te da unas reglas de un punto de fuga, ¿no? Entonces yo establezco la regla. ¿Ven esas líneas rojas? Bueno, es obtenidas con esa regla y de ahí comienzo a jalar líneas nada más. Y lo que se me pasa lo comienzo a borrar, porque a veces esas líneas invaden la otra viñeta. Si se realizara con método tradicional, esto me llevaría mucho más tiempo. Ahora, aquí tenemos prácticamente la página terminada, a pesar de que queda un gran espacio en blanco. ¿Y por qué ese espacio está presente? Porque ahí voy a colocar las onomatopeyas acompañadas de las líneas cinéticas, porque se supone que de ahí sale una especie de rayo de energía. Entonces tengo que dejar un espacio. Si ocupo toda la viñeta con la imagen, esa imagen no va a tener respiro. Entonces la necesidad ahí de sacarla. Ahí he hecho dos líneas referenciales con un punto de fuga para agregar la onomatopeya. Sin embargo, decidí por hacerlo de manera oblicua, utilizando un plumón muy grueso. Luego, acá continúa la secuencia de acción. Y ustedes se preguntarán, Yuri, pero no entiendo nada, son puros garabatos. Es que no importa en realidad si entienden mucho el dibujo, porque esto solamente lo va a leer el autor. El lector va a leer un trabajo terminado. Muchos de los fondos van a requerir muchos edificios. Es por ello que utilicé el Blender, que es una herramienta, un software tridimensional, para justamente construir estos ambientes. Y como vemos, he colocado varios cubos, de los cuales he ido levantándolos de manera aleatoria, con la finalidad de generar una ciudad. ¿Cómo es que se maneja el Blender? Colocan Blender en internet y ahí les van a enseñar a descargar y a cómo utilizar con full comandos. Entonces, ¿por qué hago esto? Para poder tener mejores perspectivas de el personaje gigante que va a estar destruyendo la ciudad, enfrentándose al otro personaje que es una rana con muchas armas, ¿no? Entonces ahorita estoy diseñando al gigante. No hay la necesidad de agregarle o hacer el detalle al gigante, solamente la representación, porque lo que quiero con el Blender es obtener las vistas, o sea, cuál es la mejor vista para poder utilizarlo como referencia en una viñeta. Entonces, por ejemplo, ¿no? El monstruo va a ser más grande que un edificio de 30 pisos, y ese cuadradito justamente que estoy ubicando va a ser el personaje con tu personaje antagonista, ¿no? Entonces por ahí voy a buscar la mejor vista para que yo pueda dibujarla. Muchos autores suelen utilizar fotografías. En este caso yo creo la ciudad para poder generar mis propias imágenes. Una vez que encuentro la mejor imagen, pum, le tomo un pantallazo.
y ese pantallazo lo corto como si fuera una viñeta. Ahí tengo al antagonista, el celeste y el amarillo, ¿no? Entonces uno va a ser la rana, otro va a ser esa serpiente gigante. Hay unas zonas de la viñeta donde no hubo la necesidad de utilizar el 3D, simplemente lo dibujé a mano. Pero eso sí, solamente dibujar 1000 edificios muy pequeños que casi nadie los va a ver a mano, te va a llevar demasiado tiempo, 3-4 horas. Entonces no es recomendable hacerlo porque 1, no se va a ver, 2, es una pérdida de tiempo, y 3, los detalles que le vayas a meter de manera exagerada son tan pequeños que en una impresión A4 o A3 quizás ni se vean, ¿no? En un póster sí, entonces no hay la necesidad de meter tanto detalle en algunas hojas, pero ya lo hice solamente para demostrarlo. Acá tengo un diseño de la rana y ahí tengo justamente la fotografía del Blender que hicimos desde cero. Entonces eso me va a dar la referencia de cómo dibujar al personaje. Entonces ahí justamente estoy dibujando esa especie de rana. Por la parte de la espalda ahora estoy ubicando a la serpiente. Ustedes me dirán, pero Yuri, ¿eso también lo puedes hacer sin eso? Sí, lo puedo hacer sin eso, pero lo que yo quiero es lo del fondo, donde están los edificios. Entonces las imágenes son referenciales. ¿Por qué? Porque a veces uno puede manejar muy bien la perspectiva a partir de lo que imagina, pero hay una gran distancia entre lo que imaginas y en lo que es. Entonces cuando uno hace el diseño en Blender, tú vas a dibujar lo que es, que la perspectiva esté adecuada, que no se siente extraño. Ven los edificios de lejos, se ven bien respecto al tamaño de la serpiente. Ahora la serpiente, ahora estoy agregándole detalles, ¿no? Y también las explosiones que justamente salen. Cuando uno va agregando detalles en sí, pasa por muchas capas en realidad. Uno por el boceto y acá ya es por la parte final donde hago el intentado. Miren cómo voy haciendo el intentado línea por línea. En el video que está a 100x, o sea 100 horas la transforma en 1 hora, prácticamente pasa rapidito, como si fuera fácil de hacer. Pero como vieron y detuve el video a tiempo normal, incluso estaba a 2x, esas líneas llevan mucho tiempo. Pero si que quieres o deseas que tenga un buen detalle, lo puedes hacer. Entonces yo lo hice eso para la demostración, justamente porque este monstruo normalmente le cae luz y hay zonas donde la luz no llega y por lo tanto hay la necesidad de poner espacios negros. Para que la línea no se pierda, utilizo la línea blanca para poder diferenciar la mandíbula tanto de la parte superior de la cara. Las onomatopeyas pueden ser de varias formas. Los sonidos, les recomiendo que pongan en internet onomatopeyas de viento, de fuego, de electricidad para poder utilizarlos. Las onomatopeyas, cuando están en una batalla, por lo general hago que salgan de la viñeta en sí, porque eso le da mucho mayor dinamismo, como ese ja que está mencionando los dientes de la rana, ¿no? Ahora, las tramas o los grises le van a dar volumen a tu personaje. Y si tu personaje justamente están utilizando cosas tecnológicas, los grises quedan exactos. Ahora, esos dientes son metálicos. En algún momento lo fundamentaré por qué son así. Entonces también le agregué grises para que se vea muy tecnológico, por decirlo así. Ahora, esto de acá es el Amphibious War que había hecho al inicio, el capítulo 1. Y como se acordarán, el capítulo 1 fue enteramente realizado en tradicional, ¿no? En tradicional, o sea, prácticamente todo fue hecho con estas manitas y un lápiz, un lapicero, un bolígrafo, quizás por ahí una pluma, ¿no? Entonces esto es lo que se pudo obtener ahora. ¿Por qué les enseño esto? Sucede que hay algo que me gusta mucho. En el caso del tradicional, esto es un splash page, ¿no? Pero en realidad el splash page está acá, esta es una copia. El splash page es este, algo así, ¿no? Entonces, este splash page, como ven, es grande, es una hoja A3 prácticamente, que en realidad son 2 hojas pegadas, ¿no? 2 hojas de algún libro de arte, eso es para la escuela, y ahí he dibujado. Entonces, como vemos, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que te queda esto, pero tiene sus contras como esto, ¿no? Esto lo he tenido que borrar en digital.
Ya, pero, o sea, queda muy bonito tenerlo en mano, tenerlo en físico. Asimismo, aquí tengo, cuando yo escribo el guión, primero tengo que tener una serie de ideas donde yo voy colocando el orden de cada uno de las situaciones que van a suceder, ¿no? Un orden coherente, el cual lo puedo variar, pero que no debe de faltar el inicio, el centro de la historia y finalmente la conclusión. Entonces, más o menos, esta es la idea principal y acá es donde determino cuántas páginas van a ser en cada uno, ¿no? Y luego por acá tengo diseños, ¿no? Un diseño, no sé dónde están los otros diseños, tengo miles y miles de dibujos, solamente encontré este, así que puse este de aquí. Y además me había olvidado que había hecho este diseño, ¿no? Que en algún momento la rana iba a utilizar una especie de moto, ¿no? De moto cobra, algo así, ¿no? Pero bueno, no sé por qué lo descarté o simplemente me olvidé. Y también hubo hace mucho tiempo, cuando se presentó el segundo capítulo, hubo un concurso, el cual también hice rediseño de los participantes. Y estos son los rediseños de su rana, ¿no? Ellos dieron la idea y yo lo rediseñé nada más, ¿no? En vivo, si mal no recuerdo. Ahora hay nuevos ganadores y pues le haré el rediseño para que se publique en la última página del capítulo 5, ¿no? Ahora, estos aparecen en la historieta en el capítulo 2, justamente cuando Bully está jugando con los juguetes. Todos estos juguetes eran ellos, ¿no? Incluso acá hay otros participantes del primer concurso que les hice su rediseño. Y todos esos aparecieron en un póster, ¿no? En fin. Lo que hace es que este storyboard se realice lo más rápido posible. El guión te puede demorar mucho tiempo, pero el storyboard no debería pasarte los 2 o 3 días haciéndolo. En realidad este es un storyboard de 60 páginas. Aquí tengo este splash page. Este es el boceto, el segundo boceto en realidad, sacado a partir del storyboard. Y esos son los edificios que obtuve esa perspectiva evaluándolo en Blender. Y después ya comencé a colocar a los personajes en blanco y negro, agregándole zumo para darle mayor dinamismo. Asimismo a la rana enfrentándose contra la serpiente gigante. Y de ahí agregando, por ejemplo, nubes a partir de las tramas. No las quería hacer a mano porque podría tener mucho detalle y opacar a los personajes principales. Y después, finalmente, las onomatopeyas, ¿no? Que siempre deben estar ahí. ¿No? Es un storyboard de 60 páginas en el que busco también entender cómo voy a explayar todo lo que está en el guión mediante la distribución de viñetas, o también conocido como el paneling. Como las primeras páginas yo quería que sea espectacular, he utilizado 3 splash page solamente para el capítulo 3. Los siguientes capítulos por lo general tienen 1, ¿no? Ahora, he tratado de contar la historia haciendo distribuciones de viñetas grandes, ¿ya? Normalmente las viñetas grandes te indican de que tú quieres transmitir algo muy importante. Pero luego cuando la energía de la historia, que son las 13 primeras páginas, termina y ya prácticamente baja, sino ya lo que sucede es contar la historia, ya las viñetas se hacen mucho más pequeñas. Por lo general no debería haber más de 6, 7 viñetas. Pero hay casos donde puedes encontrar 13 viñetas, dependiendo de lo que necesite tu historia. Incluso he visto hasta de 300 viñetas. Como por ejemplo en el manga de Boku no Hero Academia. Bien, continuando con las páginas, que son páginas completas en realidad. En este caso es la mitad o el 60% de una página con una imagen. Y este es el proceso tanto del linear y como las tramas le dan más fuerza a la imagen en sí, incluso a los edificios, ¿no? Acá es un contrapicado exagerado. Pero miren cómo utilizo los 5 puntos de fuga. Ustedes saben, en videos que he explicado, que los 5 puntos de fuga se establecen a partir de una esfera. Y a partir de esa esfera justamente generé esta imagen. Ahora ya pues coloqué a los 2 personajes que había creado y simplemente los rodeé de edificios. Quizás esta sea una de las imágenes más complejas de estos 3 capítulos que estoy publicando y lo puedan descargar, ¿no? Luego las onomatopeyas y todo ello. Asimismo,
la siguiente página también apliqué 5 puntos de fuga y todos esos edificios salían a partir del punto de fuga central. Y después tuve que hacer a los personajes. Lo bueno de aplicar 5 puntos de fuga es que tú puedes generar profundidad y ganar mucho espacio en un espacio pequeño, como justamente están viendo, ¿no? Y de ahí ya se colocan los detalles, que en realidad donde uno más se demora, ¿no? El tiempo se va como si fuera el agua, uno no se da cuenta. Pero en el planteamiento, que te puede durar muy poco, la teoría importa demasiado. En esta página hice una secuencia narrativa de que la serpiente trae como unas especies de piedras del aire y luego forma una especie de rayo para poder lanzarlo, ¿no? Ese conjunto de piedras. Y ahí nuevamente apliqué 5 puntos de fuga. Es decir, en las primeras páginas los 5 puntos de fuga están por todos lados. ¿Por qué? Porque es lo que hace la historieta actual. Si ustedes buscan historietas del 80, del 90, del 2000, casi no se aplicaba 5 puntos de fuga. La mayoría era como máximo 3, ¿no? 3. 4 no encontraba, 5 tampoco. Y ahora se aplica incluso hasta multipuntos, que en este caso no he aplicado. Ahora, aquí he utilizado una página entera para hacer un personaje y en el fondo haya una acción. Entonces, miren esta distribución de viñeta. Ahora, cuando uno hace la distribución de viñeta en el storyboard que te planteas, necesariamente así no va a terminar en esta posición en las páginas finales. ¿Por qué? Porque yo suelo hacer por lo general 2 storyboards. Si esta idea primaria de distribución de viñetas me convence, prácticamente hago un calco de la distribución para la página final. Sin embargo, si no me convence, es muy probable que haga otra distribución de viñetas, otro segundo storyboard solamente para algunas páginas. Ahora ya estamos prácticamente en el capítulo 2 de la historia. Y acá también es algo importante, ¿no? Por ejemplo, en esta página he aplicado 5 puntos de fuga. Y en la hoja final también justamente llegué a aplicar eso, no cambié nada. Así que justamente estas posiciones de cámara, que pueden ser en cenital, en nadir, en picado, en contrapicado, frontal, en primer plano, es interesante de que ustedes lo vayan repasando porque aquí tenemos justamente el diseño de esa página, ¿no? Nuevamente en una esfera de 5 puntos de fuga, distribución de cada uno de los cubos y en cada uno de ellos ingresar el personaje. Como es una imagen simétrica, dupliqué los 2 personajes del lado de izquierda a derecha. Pero de ahí esto se pudo potenciar gracias a los grises, a las tramas, ¿no? Y al uso del blanco, que justamente están observando ahí. Eso potencia la imagen en realidad. Porque eso le va a dar mucha más variedad a su historia. Y bueno, este no es el único storyboard que he realizado, sino también acá tengo otros storyboards, ¿no? Por ejemplo, antes hacía los storyboards en este pequeño espacio, ¿no? Agarraba una hoja bond y lo dividía en 8 partes, y en cada una de esas partes pues comenzaba a hacer la distribución del viñeta. Pero había un problema, que el espacio era muy pequeño y a veces cuando empezaba a dibujar las páginas no tenía ningún problema, pero cuando ya más o menos estaba en la mitad no recordaba qué significaba esto de acá, y en realidad hasta ahora no lo recuerdo. Entonces, para poner algunos más detalles, si no quieres olvidarlo y tampoco quieres dibujarlo, puedes hacer la distribución de viñeta, utilizar los ángulos de cámara distintos, pero es importante que puedes escribir lo que estás tratando de explicar para que tu yo del futuro pueda interpretar lo que vas a dibujar y de ahí no olvidarte, ¿no? Entonces esto es de MGT. Acá tenemos más, acá hay más. Acá ya utilizaba ya 2 páginas. Una página 4 dividido en 2, ya para hacer los storyboard, que este es un splash page por ejemplo. Acá incluso este también es de MGT. Acá están los storyboards, la distribución. Esto lo puedes hacer incluso en tu casa, en cualquier lado, ¿no? O sea, no hay la necesidad de cuidar mucho la hoja. ¿Por qué? Porque simplemente, es así, no lo puedes perder. Porque no
esto no va a ser el trabajo final, ¿no? Incluso acá es donde ya implementé algunas cosas que son los diálogos. Y también algunas cosas que no las iba a dibujar las explicaba en letras, ¿no? Que los obtenía propios del guión, ¿no? Pero esto es de MGT. Esta es una página insertada. Y recuerdo que alguna vez estaba en el trabajo, miren, esto es de parte de mi trabajo, o en la universidad creo. Estaba haciendo diseños medios extraños, no sé qué estaba dibujando acá, estaba medio loco. Y se me ocurrió, creo que en plena universidad, empezar con una historieta. Y pues este es el diseño de la página, ¿no? Miren cómo hice así y todo esto, ¿no? Para luego ya plantear la historieta. Sí, esta es otra historieta que no me acuerdo qué nombre le puse. Pero supuestamente partía de que aparece un ser extraterrestre que había encontrado el cuerpo de Jesucristo. Y pues quería demostrar de que realmente no había resucitado porque había encontrado su cuerpo o algo así, ¿no? Pero lo dejé de hacer porque no tenía tiempo para avanzar. Pero era una historia autoconclusiva. Y finalmente este es el legendario storyboard del 2014 de Amphibious War. Este es con la portada propuesta, pero como ustedes saben la portada quedó así de esta manera. Y pues aquí está el capítulo, ¿no? Nuevamente acá repito, ¿no? La primera página tiene que ser con mucho detalle, ¿no? Con mucho detalle, tiene que ser sorprendente, ¿no? Acá cometí el error de colocar mucho detalle al storyboard. Creo que me bastaba utilizar palitos para poder terminar, ¿no? Porque cuando le metes mucho detalle al storyboard, en realidad estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. Por eso que ya para estos capítulos de Amphibious War 3, 4 y 5 ya hay menos detalles, ¿no? Hay menos detalles porque sé que, por ejemplo, el personaje de la rana ya la tengo diseñado, entonces me basta poner incluso flechas nada más, ¿no? Algunas partes de los movimientos. Lo más importante son los enfoques de cámara. Pero también para los diseños de escenarios, ahí sí creo que deberías colocarles detalles porque antes no los habías dibujado. En Amphibious War he utilizado varias referencias, puesto que hay una parte que se va a llevar, entre comillas, en la realidad. Tanto así que el personaje principal, que es una rana, está relacionado a un challenger que se produjo en TikTok. Asimismo, va a haber lugares que existen y van a aparecer justamente en la historieta. Una de las portadas también tienen origen justamente en este tipo de imágenes. Más o menos la idea la tomé de ahí y luego ya lo apliqué con mis propias características. Zonas como por ejemplo Machu Picchu o de repente el obelisco en Argentina también fue ingresado. Zonas por el lugar donde vivo, donde las casitas son así tipo Marte, también ha sido ingresado, ¿no? Entonces las referencias siempre están ahí para que sean utilizadas, no de la misma manera, sino con tu propio estilo, adecuando la referencia a la situación que quieres contar, como por ejemplo en este caso de Brasil, ¿no? En el que prácticamente tuve que destruir parte de la estatua justamente con el personaje. Además, las mismas fotografías que tú puedes realizar para tomarlas como referencia. En la última página de la historieta vimos que salía una mano. Esa mano es mi mano. La tomé como referencia y luego comencé a hacer cambios, modificaciones, agregando contexto, agregando contorno, agregando detalles nuevos que estén relacionados a la historia, ¿no? Entonces, las referencias ayudan mucho. Alex Ross las suele utilizar para dar a entender que lo que puede imaginar puede ser una cosa y lo que es real puede ser totalmente diferente. Sin embargo, hay una reimaginación de lo que ya existe. Y justamente varias de las referencias que le he mostrado han sido aplicadas en mi historieta. Y pues no está mal utilizarlas. Pero eso sí, tienes que hacer la tuya. Tienes que modificar, tienes que darle tu estilo. Solamente son una referencia, no puedes agarrar directamente. Ahora, dentro de las referencias para este tipo de historietas que es guerra prácticamente, como empieza en el capítulo 3, he necesitado dibujar misiles. Por lo tanto, tengo PowerPoints con imágenes de misiles, con imágenes de buques, barcos y todo ello. Incluso por ahí también he comprado juguetes con alto detalle para poder memorizar varios puntos o varias características del mismo, las cuales más tarde yo las pueda aplicar con mayor sensatez a lo que yo pueda diseñar.
si ahorita utilizo un portaaviones es porque tuve una referencia, pero ese portaaviones en algún capítulo va a tener que cambiar a una monstruosidad de repente, y es ahí donde mi imaginación se va a funcionar con lo que ya existe y el resultado va a ser bueno. Y acá supuestamente son aviones, este es un portaaviones, esto es un submarino y todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta página de acá, al final en el storyboard segundo no quedó de esta manera. ¿Saben qué? Cuando ustedes hacen un storyboard de muchas páginas, por ejemplo este storyboard es de 60 páginas, lo que sucede al final es que cuando llegas a la mitad te cansas, el cerebro se cansa, lo haces para el día siguiente, empiezas bien y de ahí te cansas. Ya las últimas páginas uno está cansado, pero se supone que las últimas páginas tienen que ser las más sorprendentes. Entonces, ¿qué importa? Trabaja cansado, porque tú tienes que cumplir un horario, o sea, este storyboard yo no me lo puedo hacer en 5 años. Tengo que ponerlo, lo hago en 3 días, separo los días libres, pum, lo hago, ¿no? Ya al dibujar te planteas que lo puedes hacer en 1 año, en 2 años, en 10 años, como desees, ¿no? Pero no puedes trabajar a la deriva. Entonces, como ya estaba con el tiempo límite, dije, bueno, lo voy a dibujar así, esta es la idea principal. Ya cuando haga el segundo storyboard en digital, ahí lo voy a plantear de otra manera. Y al menos quería que la idea no se pierda, ¿no? Quería que no se pierda y pues fui realizándolo. Ahora, hay algo que simplemente fue un problema, porque yo quería hacer más páginas de batalla, las cuales la tuve que resumir en una sola página. Pero esta bien pudieron ser 10 o 15 páginas. Pero así me iba a demorar otro año más, ¿no? Entonces, otros 2 meses más para poder terminar. Y al final termina y pues termina en esto, ¿no? En un cliffhanger, ¿no? Por ahí hice algunos diseñitos y nada más. Entonces esto lo llevé a todos lados. Si estás cansado, intenta dibujar en la zona de Yuri debes entrar. Sientes que tus fondos son básicos, ven y aprende trucos mágicos. Mira estos videos alucinantes, la perspectiva, ojo de peces gigantes. Y tus planos son tan monótonos, aprende a rotar como locos. Mirarás dinámica y emoción a tu perspectiva, ojo de peces gigantes. Y tus planos son tan monótonos, aprende a rotar como locos. Le darás dinámica y emoción a tus personajes con toda pasión. Movimientos sin igual verás, en la zona de Yuri siempre ganarás. Si al dibujar sientes frustración, aquí encontrarás la solución. No más fondos que nos sorprenden, con nosotros tu arte asciende. Le darás dinámica y emoción a tus personajes con toda pasión. Movimientos sin igual verás, en la zona de Yuri siempre ganarás. Entonces esto lo llevé a todo lado, ¿no? El storyboard de Amphibious War. Esta fue una portada propuesta, pero de ahí, como son 3 capítulos, hice 3 portadas. En realidad hice 4. Y te explico por qué hice 4 dentro de la historia en sí. Entonces aquí está la primera portada, la cual utilicé de referencia a este muñeco de Baby Vegeta y un Ace chiquito. Lo puse de esa manera y tomé una foto en contrapicado. Luego lo llevé a los lápices, a la tinta, y de ahí vino el color. Siempre utilizo colores saturados porque me gustan mucho los años 90. El color verde fosforescente, el magenta. Es por eso que normalmente eso van a encontrar en mis portadas. Ahora, luego en la segunda portada van a ver que había utilizado referencias como lo habíamos visto anteriormente. Entonces quería un harén y una serpiente en el centro, porque justamente de eso trata la historieta. Y de ahí comencé a aplicar. Y de ahí busqué el color más adecuado para que pueda quedar bien ahí en la portada, ¿no? Lo bueno que puedo cambiar el matiz y buscar el color que me gusta. Entonces esta portada tiene como 3 variantes. Hay una página que se llama Pose My Art, gratis. Entonces lo que tú puedes hacer es ingresar a esta página, aquí en este botón, y de ahí te dan un modelo. Ese modelo tú lo puedes mover. Ahora, normalmente yo puedo crear las poses que desea ya,
pero a veces siento la necesidad de tener más opciones de cómo se vería. O sea, yo me puedo imaginar 4 o 5 opciones, pero con esto puedo imaginarme más de 50, más de 60, porque voy rotando la imagen lentamente en el sistema. Entonces, como se darán cuenta, cuando le das clic al muñequito salen puntos rojos, puntos verdes, puntos azules. Lo voy moviendo y escogí esto, al final lo coloqué esto. Entonces, si de repente el personaje es muy ancho, muy grueso, entonces lo que puedes hacer es cambiar de tipo de personaje y puedes hacer personajes más pequeños, personajes más grandes, y de ahí buscar el ángulo que realmente te guste y te fascine. Normalmente en mi mente hay 5, 6, 7 ángulos en el modo de la rana, pero aquí encontré como 50, ¿no? Entonces el punto es tratar de ver, analizar. Y esas poses lo utilicé justamente en el caso del personaje más grande del centro de esta tercera portada, que vendría a ser la portada 5. De ahí comencé a agregar todos los vehículos que iban a salir, como el portaaviones, el barco. Y después comencé y procedí a pintar, ¿no? Así como la sombra, una sombra blanca, y ya utilicé colores pasteles, ya no utilicé colores tan saturados para que tenga algún diferencial, ¿no? Prácticamente esas líneas me hicieron recordar mucho a Alex Ross porque quería que el personaje se vea transparente. A ver, entonces tenemos los 3 capítulos terminados, al cual incluí una introducción y el nombre del capítulo. Y después vienen todas las páginas, las cuales usted la puede descargar y la puede leer, ¿no? Ahora, ¿qué añadí además? Coloqué la portada limpia como si fuera un póster y coloqué también todos los bocetos secundarios de cada una de las páginas, ¿no? Para que puedan analizarlo, y además ahí coloqué una especie de historia que está relacionada a cómo llevé a cabo los bocetos, los días que los llevé, cuánto tiempo me demoraron cada uno y algunas características que obviamente no mencioné en el video, ¿no? Entonces por ahí pueden sacar algo de información. También puse todas las variantes de color que hice de las portadas, así como los personajes. Amphibious War, ¿cómo se llama? Tiene 12 capítulos. El arco empieza en el capítulo 3 y termina en el capítulo 12. Estos 3 capítulos seguidos son solamente el inicio del arco, donde se plantea todo lo que va a suceder, se plantea el objetivo que es importante en el arco, y pues parte del conflicto se va desarrollando. Pero el clímax aún no llega. Pero hice algo, ¿no? El primer capítulo empieza con el clímax por unos segundos, para dejar en intriga al lector. Ahora, este arco al terminar debería de pertenecer a una historia más grande, sí, porque la historia que he tratado de construir más o menos propongo que sea grande. Obviamente no lo voy a hacer porque son muchos capítulos, pero definitivamente si en algún momento se me ocurre por hacerlo, lo podré hacer, sí. Este es el capítulo que tiene 2 portadas. Ahí te voy a explicar por qué, o mientras lo leas, por qué tiene 2 portadas diferentes. Entonces, luego tenemos al tercer capítulo ya, en el que ya viene el momento del conflicto, o el inicio del conflicto en sí, ¿no? Ya lo podrás ver, lo podrás descargar y todo ello. Se realizó un concurso en el cual el ganador fue Juanza22 creando este personaje. Ahora lo voy a rediseñar rápidamente para colocarlo en un póster, el cual están viéndolo aquí en este momento. Él hizo toda una cabina donde justamente el sapito se subía a un robot especie tipo robot, el que se menciona en el capítulo 1. Y luego tenemos a Brando con una serpiente que cuenta su historia de que tenía 2 cabezas, y estas 2 cabezas se paraban peleando hasta que al final pasaron por una operación y a cada uno lo separaron. Así que rápidamente estoy haciendo a una de esas 2 cabezas que tiene 2 ojos en la parte posterior. Luego Max Dennis viene con su diseño, que justamente es esta serpiente con cuello muy largo que se ve así, medio extraño, como una gelatina, que me pareció muy bueno el diseño también. Así que rápidamente lo vamos a pintar.
Y vamos a cumplir justamente con lo que les había mencionado, ¿no? Hacer un pequeño póster rápido acerca de los personajes que ellos habían diseñado. Rápidamente comienzo a agregar unos verdes, amarillos y este es el Bully. Justamente le hice un diseño y pues acá le puse unos cables para que su ojito se pueda prender, ¿no? Y aunque se me cayó y se le rompieron las patitas. Acá utilicé un poco de cerámica fría, pero ya he comprado algo para hacer el rediseño. O sea, mi objetivo es que hacer un día un video en el canal de cómo hacer juguetes. Entonces, para hacer juguetes uno normalmente necesita una franquicia, ¿no? Y esa franquicia se tiene que armar en el tiempo. En este caso vendría a ser Amphibious War. Quiero hacer un video donde justamente haga estos juguetes, ¿no? Hacerlos en masa y todo eso, ¿no? Entonces, lo bueno que el día de hoy la IA ayuda bastante. Ayuda a ver cómo puedes proyectar tus personajes como si fueran juguetes. Así que voy a hacerme valer de la IA para transformar esto, para colocarlo en un blister, ¿no? Para ver qué sale, ¿no? Y también el problema de la IA que no siempre te da exactamente lo que deseas, pero puedes editarlo, ¿no? Editar los resultados de la IA ya con métodos manuales y obtener lo que quieres, ¿no? Entonces ahí vamos. Bueno, en Tailoy venden unas arcillas listas para usar. Creo que están 7 soles, un equivalente a $2. Y pues solamente con las manos comencé a hacer el diseño. Una vez que hice el diseño le coloqué unos foquitos. Comencé a soldar algunos cables. Y al final lo que quería hacer era solamente un prototipo. Ahora que tengo mucho más tiempo, espero colocarle algún integrador, alguna propuesta de control para que pueda hacer muchas más cosas. Asimismo, crear con Blender. Ahora ya voy a mejorar mi computadora, que se ha malogrado la tarjeta gráfica. Imprimir cosas en 3D para justamente hacer accesorios, ¿no? Pero el punto, como les venía diciendo, era hacer propuestas utilizando IA para ver cómo se verían los blisters en los cuales podrían estar. Perdido en un mundo que solo había soñado, sorprendido de lo profundo de las cosas que había encontrado. I beat this Once in a pond where the lilies bloom lived a little green frog in a cozy room. One day a bright spark lit up the night and the frog found a way to gain new sight. Siempre me gustaron los anfibios, pero jamás pensé volverme uno. Esperaría vivir en un lugar acusamente tibio y aquí buscando unas gotas como ninguno. Ahora vivo en un mundo donde mis iguales son alimento de serpientes con estruendosos males gigantes, con cerebros mutantes y dementes. Casi he muerto, pero ahora soy cibernético. Toda la culpa fue de un alienígena con problemas fonéticos. Ha venido de un lugar desconocido, muy lejano para ultimarme, pero ahora sigo vivo y te pido que esta aventura debes acompañarme. With circuits and gears he built a new form, a clever little android breaking the norm. No longer just hopping from leaf to leaf, he pondered the stars beyond all belief. Tengo un embrazo, una ametralladora en la cola, un ser vivo que desvive a cualquier antagonista con su cola. He learned of the world of science and arts with wisdom and Sé que lo has intentado muchas veces y aún no puedes dibujar los golpes de tu personaje. Sientes que tu dibujo no crece, pero lo sabrás después de este inolvidable viaje. Quizá no hayas estado haciendo las cosas bien, no porque no sepas dibujar, sino por el desconocimiento de cosas que son más de 100, que los grandes maestros del dibujo de pelea suelen usar. Sal a correr temprano, ejercítate y mientras lo haces saca las ases y verás otras personas hacerlo. Ya de por sí esa es una acción de batalla y debes verlo. Ahora obsérvalos bien, saca una hoja y apunta y no pares de aprender nunca.
Aprende a dibujar la deformación de los músculos cuando las extremidades están dobladas. Las fibras se deformen y sean minúsculos y ya dejándonos de mamadas. Verás que algunos se ponen rígidos, como los labios dando ósculos. Verás detalles mínimos y nítidos. Mira cómo cambian las facciones del rostro. Mira cómo se juntan los dientes con fuerza. Se arruga el entrecejo y las gotas de sudor que cae y la acción se refuerza. Tercero, presta atención en la ropa, como los pliegues van en una dirección paralela al movimiento. Dibújalo y asimílalo. Aprenderás mucho y verás que no miento. With wisdom and wit, he stole every heart. Ribbit, ribbit, he'd say with a grin. Who knew a small frog could have such a win? Perdido en un mundo que solo había soñado, sorprendido de lo profundo de las cosas que había encontrado. Cada vez que veo esos juguetes tirados, recuerdo que jugaba con ellos. Yo escribía su destino todas las tardes cerca de varios riachuelos. Ahora entiendo la mecánica de este nuevo mundo. Ahora soy parte de él. Ya no lo veo desde arriba, sino del mismo nivel. Now he travels far with a jump and a leap, exploring the cosmos while others just sleep. From pond to the stars with a mind so bright, the frog turned android shines like a light. Un alienígena con problemas fonéticos ha venido de un lugar desconocido muy lejano para ultimarme, pero ahora sigo vivo y te digo que a esta aventura debes acompañarme. With circuits and years he built a new form, a clever little android breaking the norm. No longer just hopping from leaf to leaf, he wandered the stars beyond all our belief. Un embrazo, una ametralladora en la cola, un ser vivo que desvive, te desvida, taconista con su cola. He learned the comunista con su cola. He learned of the world of science and arts. With wisdom and wit, he stole every heart. Ribbit, ribbit, he'd say with a grin. Who knew
venido de un lugar desconocido muy lejano.